Era el pánico cuando llegaba mi padre a casa. Recuerdo que antes de llegar se murmuraba a ver cómo llega. Y más se acercaba la hora, al momento de su llegada, el miedo aumentaba. Y aumentaba hasta la inmovilización en la mesa de todos. No levantábamos la cabeza y comíamos. El miedo era terrible. No temblaba. Era peor. El miedo me paralizaba. Contenía los movimientos que me podía producir el miedo. Miraba mi plato y las miradas extremadamente rápidas que hacía a mi madre o a mi abuela reforzaba mi actitud. Veía el pánico en ellas. Contenía el miedo y en la mesa no se hablaba. El silencio se rompía con las palabras agresivas entre mi padre y mi madre. El miedo era enorme. Mi abuela tenía miedo. Los comportamientos de cada uno de nosotros estaban dirigidos a intentar no aumentar el conflicto inevitable, porque siempre aparecía. Llegábamos, mi abuela y yo, con un miedo extremo a la habitación. Ella me cogía en sus brazos, apretando fuertemente, y me decía que no hiciera ruido, para que la ira de mi padre no se dirigiera sobre cualquiera. El miedo que ella tenía hacía que me cogiera en sus brazos con la intención de protegerse de mi padre. Me agarraba fuerte, con apretón. Yo estaba con más miedo cuando decía que no hiciera ruido. Incluso me hacía sentir culpable cuando respiraba fuerte y me repetía que no hiciera ruido. Procuraba no hacerlo. Procuraba respirar sin ruido. Contenía la respiración, pendiente de los ruidos de detrás de la puerta. El miedo se apoderaba de mí. Era terrible.
oír los gritos, los ruidos de platos rotos. Hacía que estuviera tan pendiente que mi único deseo era que terminara lo antes posible. Cuando se calmaba, cuando ya no había ruido, cuando ya parecía que había pasado, podíamos dormir, pero con un oído pendiente de que no volviera a oírse cualquier ruido. La violencia era terrible, una violencia entre ellos y un miedo terrible oírlos pelearse. Yo estaba tan pendiente de la puerta de la habitación que todos mis sentidos estaban fijos en ella. Los sobresaltos eran continuos, en función de los ruidos, de su volumen, de mi imaginación. Vivíamos un miedo terrible de ser atacados en nuestra propia casa por mi propio